Muy buen día. En concreto contigo, aquí siempre con los líderes que te ayudan a tomar las mejores decisiones. Yo soy Mariel Zúñiga, aquí está todo el equipo preparándose siempre con los grandes líderes y siempre actualizándose para estar contigo, ahora en concreto multimedia. Y hoy, nada menos, nos acompaña Luis Alberto Moreno Monroy, presidente de Canadevi Nacional, a quien me da siempre mucho gusto saludarlo y a quien le agradezco que se dé un espacio para estar con nosotros. Muchas gracias, Mariel. Sí, a tus órdenes, como siempre, con Oye, mi mucho gusto. querido Luis Alberto, Beto para los cuates, ¿no? Que ya nos consideramos sus cuates. Beto, ¿cómo está la industria enfrentando los desafíos en este cierre de año, donde ya todo el año hemos hablado de, pues, todos los problemas que está enfrentando, que aquí siempre enumeramos, ¿no? Pero ¿cómo está enfrentando estos desafíos? ¿Cómo ves que cierra el año? Eh, Mira, creo que es un momento importante para nuestra industria porque es el momento de planeación, de tener tanto nuestras empresas, preparar todo lo que es el 2024 como el cierre del 2023. Pero no Ujú. nada más eso, o sea, es un momento también de planeación acerca de lo que viene como sexenio y de lo que queremos como sector. Entonces, creo y considero que es un momento de mucho trabajo, de donde debemos de utilizar toda la experiencia, la inteligencia y que la brillantez de todos los actores para armar algo muy padre, algo que pueda ser un parteaguas y que sea de carácter disruptivo para la industria. Y quiero decir esto porque efectivamente lo que sucedió desgraciadamente en el estado de Guerrero, en Acapulco en particular, Sí. creo que nos debe de servir como una base para empezar a hacer esos cambios necesarios en nuestro país. He escuchado, yo creo que tienen toda la razón los expertos en ese tipo de circunstancias, que no será ni el primero ni va a ser el último de este tipo de acciones que se nos van a presentar en el mundo por el cambio climático. Entonces, debemos de empezar a considerar que si se están presentando o se presentarán situaciones tan complicadas, tan difíciles y con ese tipo de situaciones, pues debemos de preparar ciudades para que resistan en Ujú. la medida de las posibilidades este tipo pues ¿cómo le puedo decir? De reacciones de nuestro planeta, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, creo que como un sector altamente vulnerable en estas circunstancias, pues porque cuando hablan de destrucción de vivienda, de hogares, de esperanzas de la gente. Creo que debemos de ser partícipes y debemos de todos trabajar de manera conjunta para empezar ese diseño nuevo, esa disrupción hacia un México distinto y un México que pueda entonces ir, dar el brinco de un México que me duele decirlo desordenado a un México ordenado. Claro. Entonces creo que es el momento. No me gusta decir que esto fue el causante porque de los males regularmente son los que nos enseñan las enseñanzas, pero pues así es. Cuando tembló en el 85 el cambio de modelo de construcción fue Claro. el parteaguas. Ahora en este caso el modelo de construcción de ciudad va a ser el parteaguas para las ciudades que están, que colindan con el mar, ¿no? Y que son muchas, con Sí, grandes cantidades de habitantes. Entonces, es el momento justo de hacer esto y que dentro de nuestra planeación se piense que tenemos que pensar en estos cambios que generen una certidumbre y un orden urbanístico en nuestro país. claro. Bueno, sí, aquí podríamos hablar mucho de Acapulco, lo que representa, y por supuesto el tema de la prevención, ¿no? Pero tiene que ver con lo que tú estás diciendo. Y ahora, ¿cómo solucionar problemas?
¿no? Como la falta de producción, latente, ¿no? De vivienda de todos los segmentos, porque ya hemos visto la disminución de la vivienda de interés social, la más básica, pues desde hace una docena de años y ha ido poco a poco disminuyendo más. Pero actualmente, después de la pandemia, pues con la inflación y todo el incremento y escasez de algunos commodities, materiales de construcción, bueno, se agravó el tema, las tasas de interés y otros efectos, ¿no? ¿Cómo puede haber solución para todo este tema y para que se siga produciendo vivienda de todos los niveles, Beto? Mira, en particular la vivienda económica es un tema altamente complejo y complicado. Es una paradoja que tenemos que nosotros encontrar solución porque siendo que es donde más personas necesitan una vivienda, es donde menos se construye esas viviendas, ¿no? Sí necesitamos nosotros establecer criterios distintos, establecer criterios de construcción, criterios de normatividad, criterios de costos de materiales, criterios de financiamiento, que den esa diferenciación. Es muy difícil, como están actualmente los salarios, que el aforo del crédito de estas personas o la posibilidad de que alcancen a pagar un crédito a través de otro mecanismo, puede ser bancario, les dé para completar el costo de una vivienda. Más o menos el promedio de todas estas personas anda a razón de cerca de 400,000 pesos de posibilidades, siendo que Pueden la pagar. casa más, Ajá. siendo que la casa más barata actualmente anda rondando los 500,000. Entonces son 100,000 pesos de diferencia que es un mundo de dinero, es muchísimo dinero para alguien que gana entre 8 y 12,000 pesos. Si tú les dices, no, pues que tienen que ahorrarlo, pues se van a pasar toda su vida ahorrándolo y quizá nunca lo logren, Sí. ¿no? Ujú. Entonces es una forma eh, de encontrar, la forma es encontrar la variable donde todos los actores que intervienen pongamos algo, pongamos un granito de arena para que de esta manera sea accesible la posibilidad de que estas personas tengan una vivienda. Y es que si no lo atendemos, es exactamente lo que va a suceder en otros lugares como el de Acapulco, que se empiezan a llenar de pequeñas ciudades, pequeñas zonas conurbadas donde la construcción de casas está completamente Priorizada. desordenada, Ujú. desordenada, donde no hay un sistema técnico de construcción. Porque déjame decirte que sí hubo daños en las casas que nosotros construimos sin duda en Acapulco, pero daños pues, sencillos, de cristales, en algunos lados Muy quizás se llevaron estructurales, se diría, ¿no? exactamente, que la solución de manera, voy a decirlo con mucha responsabilidad, simplona, pues es muy sencilla, ¿no? Ujú. Repararlo, ¿no? No es algo que se hayan arrancado las casas desde la Exacto. raíz, ¿no? Y se hayan Ujú. quedado sin nada, sin techo, sin nada. Entonces, Ujú. ese cambio es el que debemos nosotros de pensar y la otra parte de la vivienda arriba de estos niveles es un ritmo que lleva buena tendencia. Los números de contratación del Infonavit han sido, en el Seguro Social y obviamente por el Infonavit, han ido en aumento mes a mes y se ve que se va a seguir continuando esta tendencia. O sea, ahora, en este momento, es cuando más gente está de manera formal trabajando en nuestro país, registrada en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Entonces, esa tendencia es muy halagüeña, sí, pero pues tenemos que atender a esta parte del segmento que tienen salarios buenos, como la parte del segmento que no tiene salario. Así también la parte de la informalidad, que es altísima en nuestro país, hay estados que es menos, pero hay estados que es más. Entonces andamos hablando de un promedio de 52% de informalidad, que es básicamente lo mismo de la gente
que tiene un salario formal, pero que no le alcanza para su casa. Entonces, bueno, Ujú. hay muchos mexicanos que atender, que tenemos que ver la manera de hacerlo y darles la oportunidad de tener un hogar, una esperanza, sobre todo con todas las bases, tanto jurídicas, patrimoniales y estructurales, ¿no? Ok, muy bien. Y los retos que tú ves, yo te pregunté cómo, pues la verdad ya es bastante retadora todo lo que nos explicaste, ¿no? Porque suma a todos los ahora sí que integrantes de la cadena de producción, incluida la política pública de vivienda, incluidos las autoridades, ¿no? Gobierno de los tres niveles. Pero ¿cuáles son los retos que tú ves en esta transición en donde, bueno, pues el problema ahí está, se está produciendo poco, hay que solucionar, hay que planear, hay que enfrentar y se tiene un contexto político complicado? ¿Cuáles son los retos que tú ves? Mira, el principal reto que nosotros vemos como industria, como sector, es hacerles ver a los actores políticos de la importancia de la industria de la vivienda. Aunado a esto, deben de entender que hay tres cosas que hay que abatir de manera inmediata, Ujú. que es energía eléctrica, agua potable y un ordenamiento territorial. Y después puedes hablar de otras tantas cosas, ¿no? De tramitología municipal, puedes hablar de entonces sí ya de sustentabilidad, de Ujú. financiamiento, de muchas otras cosas, de movilidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que primero es encontrar que exista una voluntad y entiendan que aparte de que es un generador natural de crecimiento económico, es un generador natural de patrimonio, esperanzas y sueños de los mexicanos, con ese Claro. lado. Y por otro lado, pues es los tres grandes rubros, las acciones de gran calado, que nosotros vemos que es energía eléctrica, sobre todo en algunas zonas del país, no en todas, agua potable en todo el país, porque aunque existe agua en muchos lados, pues Dios nos las manda, pero no nos las entuba, ¿no? Entonces Ujú. tenemos que hacerlo. Y después un ordenamiento territorial ad hoc con las necesidades propiamente que giran alrededor de los municipios y estados. Entonces yo creo que esas tres cosas son las que debemos nosotros trabajar de manera inmediata. Hay acciones, sí, que los candidatos pueden hacer y que empiecen a resultar atractivos en un periodo muy corto, 100 días, digamos, acciones que pueden generar un rápido movimiento. Son acciones que nosotros debemos de presentarles y decirle, a ver, fulanita, aquí está esto, todo este plan, con estas acciones en el cortísimo plazo, corto plazo, mediano plazo y largo plazo, generarás esto. Y esto es lo que generará y estos frutos dará. Entonces, bueno, yo creo que entiendo por lo que he platicado con la gente que coordina y está estructurando estos planes de gobierno, que para ellas, para las dos candidatas actualmente, resulta importante y sumamente relevante el sector de la vivienda, ¿no? ¿Qué tanto? Pues bueno, ya lo veremos y será mi obligación, entonces sí, ser el que les dé esa necesidad, les dé esa, les procure esa reflexión de la necesidad de la vivienda, ¿no? En Ok. nuestro país. Pues sí, esperemos que trascienda la etapa electoral y retórica para que se vuelva acciones que también, sí, ayuden e impulsen a la industria. Y bueno, pues, Beto, la verdad es que el panorama lo consideramos complejo. ¿Cómo cierra este año? En resumen, ¿cómo podrías tú definir en un minuto cómo cierra este año? Ya nos hablaste de lo que es lo que sigue, ¿no? Que podríamos, si tú estás de acuerdo, nada más sintetizarlo en un panorama desafiante, pero pues tú Mira, dinos cómo cierra y cómo empieza el 2024. yo creo que va a cerrar muy bien. Estamos vendiendo todos nuestros inventarios. Se está Ajá. vendiendo, yo creo que de manera buena y muy buena, ese lapso. El problema está en que no hay registro de vivienda para el próximo año.
Ahorita pues, estamos todos contentos porque estamos vendiendo lo que tenemos, pero ¿qué vamos a vender el próximo año, no? Entonces, sí debemos de preocuparnos porque la caída actualmente del RUB con respecto al nuevo registro de proyectos está siendo importante y esto va a traer como consecuencia que pues, la producción caiga y a su vez la comercialización propiamente y de las casas pues también decaiga, ¿no? Entonces tenemos que buscar esas alternativas donde también el registro de vivienda nuevamente encuentre avidez por parte de nosotros los constructores y empezar a registrar vivienda a través del Infonavit, para el Infonavit y para los trabajadores del Infonavit, ¿no? Ok, que despierte el interés también de los constructores para realizar sus Exactamente. proyectos, ¿verdad? Y, y Correcto, sí. así, y así, como lo mencioné, así comienza el 2024, ¿no? Así será. Sí. Pues bueno, Beto, vamos a ver, dice que todo acaba hasta que acaba, así que todavía no termina este año. Vamos a seguir platicando y viendo cómo termina y ojalá, ¿verdad?, haya algo de producción y alcance vuelo para el próximo 2024. Pero seguimos platicando contigo. Nos da mucho gusto saludarte y agradecemos tu tiempo y tu buena disposición. No, como siempre, muchas gracias a ti y estoy a tus órdenes. Muchas Platicar de gracias. vivienda me apasiona y siempre estoy listo para Todos hacerlo. estamos muy apasionados por esta industria que involucra mucho, mucho más allá que números y economía, también el bienestar social. Y si calificaran la felicidad, yo creo que tiene que ver mucho, ¿no? Este satisfactor y este patrimonio, el poseer un hogar, hace diferencia. Beto, un gran abrazo para ti. Nos vemos en el aniversario, amigo. ¿Eh? Ahí te Gracias, ándale. esperamos. Bueno, pues Saludos. muchas gracias a Luis Alberto Moreno Monroy, presidente nacional de Canadevi, con este panorama de la industria de la vivienda al cierre del 2023 y viendo que es bastante desafiante el 2024. Y continuamos mañana, acuérdate, de lunes a viernes, en concreto contigo siempre aquí con los grandes líderes. No nos despedimos, te dejamos con cápsulas inmobiliarias e invitándote, por supuesto, a nuestro aniversario, 22 de noviembre. Síguenos por nuestras redes sociales. Muy buena tarde. Continúa con En Concreto Contigo a las 13:30 horas. No te lo pierdas. Consulta nuestra revista en www.grupoenconcreto.com. Adquiere nuestro libro, El boom de la vivienda media, el rezago de la vivienda económica, en www.grupoenconcreto.com. Síguenos en nuestras redes sociales, Twitter @enconcreto, Instagram @enconcretomx, Facebook @enconcretog, YouTube @enconcreto radio.